mayoría no ha asistido por el problema de transporte. Yo estoy usando mi teléfono, nomás ya que mi computadora no entra al internet, no sé por qué, pero creo que igual podemos comunicarnos y hacerlo conveniente. Bueno, tal vez por esta oportunidad no vamos a controlar la asistencia, aunque se lo puede hacer virtualmente, pero en el entendido de que es un día un poco irregular, bueno, no hay control y sin embargo avanzamos lo que sea necesario. Bueno, la Doctor, anterior clase, perdón, previamente, digamos, doctor, buenos días. vaya, Les escribí a los compañeros que el a modo de cotejar la asistencia se iba a hacer por un formulario Google que en unos minutos voy a enviar, ya, nomás está bien para que entonces. haya una constancia de la clase de hoy. Ya, perfecto. Gracias, Gary. Oiga, Bueno, doctor. estuvimos diciendo que gracias al movimiento libertario del 16 de julio en La Paz, especialmente, la Revolución Paceña, como se llama también, se abrió un camino, un sendero, se puede decir, hacia ese anhelo de libertad que estaban buscando la mayor parte de los pueblos sudamericanos. Y como que dijimos que el 25 de mayo de 1810, en la Argentina ya se formó una junta independentista, la misma que avanzó mucho en la consolidación de ese anhelo de libertad formal, y si bien no se logró una independencia plena, porque todavía varias regiones de la Argentina estaban controladas por ejércitos españoles, incluso dijimos que 2 veces los ingleses invadieron Buenos Aires, creyendo que ya podían hacerse de ese territorio también, pero fueron repelidos felizmente, y eso les dio mayor impulso a los argentinos para que continuaran con ese proceso de independencia que lo fueron logrando territorio por territorio, es decir, provincia por provincia o unidad territorial por unidad territorial. Por eso es que la Argentina, entre otras cosas, luego se declaró como un estado federal, como sigue hasta ahora, porque unas regiones primero, luego otras, así como en Sudamérica, se fueron independizando, lograron su libertad, hasta que en 1816 se consolidó la independencia argentina, y es cuando el ejército del general José de San Martín es quien va, luego de formar, incluso de retirarse, se puede decir, del ejército, desertar del ejército realista, va a formar lo que se llama un ejército libertador, y ese va a ser el que derrote a todos los demás militares españoles para lograr la independencia. Y como sabemos, los argentinos incluso desarrollaron eh, todo un sistema de fuerzas militares, aunque mal dirigidas, pero por lo menos se dieron a la tarea de enviar al Alto Perú, a nuestro territorio, 4 expediciones militares, que también se conocen genéricamente con el nombre de ejércitos auxiliares, que trataron más que de eh, lograr la independencia del Alto Perú, más bien querían ocupar el territorio y hacerse de los recursos que todavía existían acá. Porque aquí todavía, si bien, ¿qué año es? 1810 en adelante, hasta el 16 en que se logra la independencia. Pero aquí todavía había recursos, como que aquí estaba la gallinita de los huevos ¿de qué sería? Oro. Sí, pero parecería, porque más bien era la gallina de los huevos de plata. Claro, lo corriente es decir la gallina de los huevos de oro, pero aquí todavía había producción argentífera, quiere decir de plata. Por eso es que podíamos metafóricamente también decir la gallina de los huevos de plata era lo que les interesaba, sobre todo a los argentinos, más que lograr plena independencia para este territorio. Por eso esas 4 expediciones fueron derrotadas
y en parte porque no estaban muy preparadas para combates y la lucha militar, ya que fueron dirigidas por abogados, abogados tal vez de buena voluntad que querían pelear por su territorio, pero para combatir militarmente hay que tener preparación, así como cuando uno pelea en los tribunales, también se prepara en la universidad, y los militares no podrían, salvo que fueran abogados, ir a los tribunales, como que los hay varios, a atender causas y procesos judiciales. Pero los abogados, ya eso de manejar eh, contiendas militares es muy complicado, era complicado, y por eso esos ejércitos no prosperaron. Luego de ese proceso, o mejor, antes de 1816 y después de 1810, como creo ya dijimos, Paraguay consolidó también su independencia en 1811, al extremo de que ni siquiera tuvo que pelear, combatir por la libertad, por decir así, ya que Paraguay era una provincia argentina que simplemente se separó de la misma, de Argentina, debido a que ellos consideraban que el centralismo secante de Buenos Aires no les daba oportunidad de desarrollo, de crecimiento, etcétera, y por eso en 1811, antes que la Argentina incluso, Paraguay logró su independencia. Pero volviendo a la Argentina, que es en realidad el segundo país en ser independiente, ese ejército de militares desertores, se podría decir de alguna manera, y también militares o soldados mercenarios, es decir, gente que combatía simplemente por recursos, porque ese tiempo hacía falta recursos para la gente que, bueno, no tenía trabajo, no tenía fuentes de ingresos, pero ese ejército pensó en que debería ayudar a otras naciones, y por eso cruzó los Andes hacia Chile por la parte de Mendoza, que es una frontera natural con Chile, la región de Argentina de Mendoza, y apoyó a fuerzas igual sublevadas y soldados desertores del ejército realista también en Chile, al mando del general Bernardo O'Higgins, y para 1817 prácticamente los derrotaron a los españoles en Chile, y para el año 1818, con la batalla de Maipú, se logró finalmente la independencia de Chile, por lo que la parte más sur-sur de Sudamérica, Argentina y Chile, para 1818 ya estaban bastante independizadas. Y decimos bastante porque en la propia Argentina y hasta en Chile todavía había gente, tal vez no española, pero los propios lugareños, que creían que estaba bien nomás el sistema monárquico, que el sistema de la independencia no garantizaba desarrollo, lo que provoca siempre los cambios fuertes o revolucionarios en el ámbito político, militar y de cualquier orden, siempre incomodan a la gente y no tienen, si se quiere, asidero, por lo menos hasta que se consoliden esos cambios, como en el caso de Chile y Argentina. Pero lo bueno es que el ejército de San Martín pensó que también debería avanzar de Chile hacia otra región que era el Perú, para también allí lograr la independencia de ese país y de la gente que ya había estado peleando, pero había estado peleando también gracias al influjo, a la influencia, se puede decir, al apoyo de otro gran militar, que no era militar de profesión, que sin embargo aprendió a combatir, a dirigir batallas, y que formó otro ejército libertador a partir de Colombia, Venezuela, la región de Ecuador, parte de Panamá, y quien fue el famoso Simón Bolívar, quien logró formar otro ejército que
también logró varias victorias en Sudamérica, como por ejemplo la de Colombia, que en 1819, a los 3 años después de Argentina, con la batalla de Carabobo, no, esa es de Venezuela, con la batalla de Boyacá, mostró la fuerza militar de otro ejército irregular, diríamos, porque en él había mucha gente campesina, mucha gente que igual, desde el punto de vista de que podían obtener recursos para vivir como soldados mercenarios, se unió a las filas del ejército de Simón Bolívar y logró precisamente esa victoria de Boyacá, y con lo que se mostró Bolívar como un gran líder militar que, claro, ya hizo repensar la situación de los españoles, porque a los pocos años, para 1821, cabalmente con la batalla de Carabobo, se logró la independencia de Venezuela. Por tanto, ya también el norte de Sudamérica, es decir, Venezuela y Colombia principalmente, ya estuvieron liberadas como naciones que se hicieron independientes gracias a ese otro ejército libertador de Simón Bolívar. Y claro, Bolívar pensó, igual que San Martín, que debería trasladarse al Perú para allí también consolidar la independencia, y así lo hizo, igual que San Martín, y para 1821, el mismo año que Venezuela, para el 28 de julio, que es la fiesta aniversario del Perú, que se celebra todos los años igual que en nuestro país. Entonces, se logró la independencia del Perú sin que eso signifique, igual que en Argentina y Chile, que toda la región del Perú ya estaba totalmente libre. No, porque allí todavía había bastantes tropas realistas o españolas que se retiraron a algunos lugares, y pensando que esa región era el centro del virreinato del Perú, con sus principales bastiones como eran Lima y el Cusco, los españoles creían que todavía podían combatir y derrotar a Bolívar o a San Martín o a los dos juntos. Pero con la entrada de Bolívar y San Martín al Perú, en realidad prácticamente se logró la independencia, aunque reiteramos, todavía habían huestes militares españolas listas para combatir. Pero sucede que Bolívar era jefe del Ejército Libertador y San Martín también jefe de otro ejército libertador. Por lo tanto, ambos decidieron que esa situación debería aclararse, y por eso ambos jefes militares se reunieron en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, en 1822. Y cabalmente Guayaquil, que es como ahora Santa Cruz, una ciudad cálida, que es uno de los nervios y motores económicos principales del Ecuador, se reunieron esos dos generales, pero lo hicieron de forma reservada, sin que haya testigos de su reunión, en una sala a la que entraron los dos para definir quién iba a ser el jefe, y parece que allí se sortearon o tal vez pelearon, porque claro, ambos se sentían capaces de dirigir, y lo hicieron y derrotaron a los españoles con sus ejércitos libertadores. Pero lo cierto es que San Martín salió de esa reunión molesto e indicando que no quería saber nada más de la lucha independentista, como que después se fue a Europa incluso, y Bolívar emergió de esa reunión de Guayaquil como el jefe único del Ejército Unido, ya se llamó Libertador, Ejército Libertador Unificado o Ejército Libertador Unido, de, de los combatientes argentino-chilenos y los venezolano-colombianos principalmente. Y claro, parecía que
los españoles estaban totalmente derrotados. Sin embargo, todavía se iba a desarrollar en 1822 la batalla de Pichincha en Ecuador. Pichincha es un cerro como el Illimani para nosotros, que si uno viaja a Quito puede ver el Pichincha ahí al fondo, como nosotros vemos el Illimani, los que vivimos o estamos en La Paz. Y allí, a las faldas de ese cerro, se desarrolló la batalla de Pichincha, y esta vez liderizada por otro gran militar, que era prácticamente la mano derecha, un gran amigo, el hombre, uno de los hombres más leales en amistad a Simón Bolívar, quien fue Antonio José de Sucre, quien también a partir de esa victoria logró consolidar su imagen de gran estratega militar, y por tanto para 1822 prácticamente toda Sudamérica estaba libre, porque ese año también, 1822, el Brasil eh, logró su independencia de Portugal, y claro, solamente quedaban el Alto Perú y Uruguay. Y haciendo un paréntesis, claro, Uruguay recién logró su independencia por luchas contra los propios argentinos, que siendo una provincia también argentina, Uruguay logró en 1830, gracias a también la iniciativa, el empuje y la valentía de José María Artigas, un otro héroe y el héroe máximo del Uruguay, de quien nosotros podemos ver su estatua en Calacoto, donde está el puente de Calacoto, que luego a la derecha da a la Plaza Humboldt y hacia Mayas, Aranjuez, o a la izquierda sigue directo Calacoto para ir a dar encuentro a otras zonas, pero ahí está la figura de José María Artigas. Y claro, lo que sucede es que a veces escuchamos o leemos un nombre y no sabemos por qué está su estatua. Lo que pasa es que fue uno de los grandes héroes del Uruguay y del movimiento también libertador sudamericano, aunque para 1830 en realidad, y eso prueba de que Argentina todavía no estaba consolidada como nación totalmente independiente, y por eso Uruguay se separó de Argentina y logró su independencia. Pero volviendo a nuestro territorio, es decir, al Alto Perú, sucede que para 1822, dijimos, ¿no ve?, de Ecuador como última batalla, eh, que parecía de las últimas contra los españoles, la de Pichincha, parecía que en realidad todo Sudamérica estaba libre, pero no así el Alto Perú, nuestro territorio, nuestra gente, que en realidad había empezado con ese proceso de independencia desde 1809, con Pedro Domingo Murillo e incluso con el movimiento de Chuquisaca. Pero sucede que los españoles, como dijimos, todavía tenían bastante fuerza, no querían ellos tampoco perder la gallinita de los huevos de plata, si se quiere, porque todavía había producción de ese mineral, como que sigue habiendo ahora, claro, en cantidades mínimas, pero estamos 200 años después de ese interés todavía de los españoles, y por eso es que en el Perú, el virrey La Serna, quien seguía, aunque en otra región, supuestamente gobernando el Perú, hizo saber que no iba a dejar el control monárquico en Sudamérica, y por eso para 1824, exactamente para el 6 de agosto, se produjo en la localidad de Junín esa famosa batalla de Junín del 6 de agosto de 1824, en la que Simón Bolívar otra vez mostró lo que podríamos llamar su genio militar, aunque honestamente tuvo suerte, porque resulta que algunas fuerzas militares realistas o españolas, al mando de un famoso general Olañeta, se desgajaron de las tropas realistas porque pensaban que había que utilizar otra estrategia
para combatir a los ejércitos libertadores o al ejército libertador unificado, y eso favoreció a Bolívar y sus soldados para que, disminuyendo su capacidad efectiva de combate, tuviera menos posibilidad el ejército español del Virrey La Serna de derrotar a Bolívar. Y hubieron otros factores que también ayudaron, si se quiere, a que Bolívar lograra esa gran victoria, aunque claro, es innegable que ya era un hombre muy experimentado en combates incluso guerrilleros, se podía decir, porque tampoco tenían, no era el ejército libertador como el ejército realista, un ejército preparado, un ejército entrenado, con buenos recursos, etcétera. Era mucha gente pobre, campesina, y gente, como dijimos, que no tenía otra cosa que hacer que tal vez pelear para lograr luego alguna paga y algunos otros beneficios, la que se incorporó a este ejército libertador. Pero con todo, Bolívar nuevamente emergió o consolidó, se podría decir, su figura de brillante estratega militar, y por tanto, para el 6 de agosto de 1824, de una manera general podemos decir que casi el 70% de las tropas realistas que todavía quedaban en el Perú fueron derrotadas. Ya para esa fecha, 6 de agosto de 1824, prácticamente estaba eliminado el ejército realista, pero solo, como dijimos, en un 70%, porque igual, pensando que eran soldados profesionales que podían, y de hecho lo hicieron, recibir ayuda todavía de España para seguir combatiendo, y además pensando en que tenían recursos como para también contratar soldados, porque ese tiempo y hasta ahora este tiempo, lo hemos comentado con la guerra ruso-ucraniana, los rusos mismos, que tienen muchos recursos, han contratado un ejército mercenario gigantesco al mando de un general Wagner, que bueno, incluso se dio la vuelta contra Rusia, pero eso siempre ha existido. Y para 1824 los españoles se replegaron a la región de Ayacucho, que es otra región, otro para nosotros departamento, ellos llaman provincia, la provincia de Ayacucho en el Perú, y desde allí pensaron en que todavía podían derrotar al ejército libertador. Sin embargo, para el 9 de diciembre de ese año 1824, se produjo otra batalla, también la batalla de Ayacucho, y esta vez principalmente al mando de ese luego famoso general Antonio José de Sucre, quien también mostró que en realidad él también tenía grandes dotes militares, y por ello logró vencer al 20% del 30% que quedaba, porque dijimos en la batalla de Junín, el 70% de los militares fueron derrotados, de los soldados españoles, el 20 más con Sucre para el 9 de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho, y eso prácticamente determinó la caída total del sistema monárquico español en Sudamérica, y de la que emergió el Ejército Unido Libertador como el gran cuerpo militar que permitió esa liberación, aunque ese todavía 10% de gente militar, de tropas que no fueron derrotados, cabalmente a la cabeza del general Pedro Antonio Olañeta, se trasladaron a nuestro territorio, acá a la futura Bolivia, al Alto Perú. Y claro, de todas maneras, era ya muy poca gente. El general Olañeta no quería entender que en realidad la victoria del Ejército Libertador había destruido
el poderío español, había roto todo ese sistema político, militar, económico, de dominación, pero pensando como pensaron e hicieron los ejércitos libertadores de San Martín, de Bolívar y de los propios españoles, pensó Olañeta que se podía pagar a la gente en el Alto Perú para que combata por la causa realista, y no era ningún propósito descabellado, ya que en el Alto Perú la gente todavía era mucho más pobre, no tenía recursos adecuados, no había una producción agrícola sostenida, y claro, de todas maneras, eh, los altoperuanos se enteraron que ese ejército libertador, al mando de los grandes generales Bolívar y Sucre, había casi eliminado a los españoles en Sudamérica. Y claro, se enteraron principalmente de, de esas victorias de los otros países, pero de esa culminación de la victoria cabalmente en Navidad, porque si la batalla del 9 de diciembre de 1824 culminó, si se quiere, la gloria militar de los ejércitos de Bolívar y Sucre, luego vino un periodo de tranquilidad y en eso se cruzó, podríamos decir, el 24 de diciembre, la Navidad. ¿Y qué tendría que ver eso con estos movimientos libertarios? Sucede que la Navidad era, y sigue siendo mucho más ahora, lo sabemos, una fiesta del comercio, sobre todo, una fiesta en la que la mayor parte de la gente compra cosas para regalar, y claro, por eso el comercio en todos sus ámbitos crece desmesuradamente. Ese tiempo en Navidad también los peruanos traían mercaderías al Alto Perú y los altoperuanos llevaban mercaderías, como la coca principalmente, como la chicha, como el aguardiente o pisco, que llaman así, a lo que nosotros luego hemos denominado Singani, eh, eh, Bolivia, pero el pisco chileno era muy apetecido hace 200 años y sigue siéndolo para los peruanos. Hay toda una región cerca a Lima que se llama Pisco cabalmente, su famosa bebida, el pisco sour, incluso sigue en disputa legal internacional entre Chile y, y el Perú, porque los chilenos con esa cierta famita que tienen de hacerse de cosas ajenas, dicen que el pisco sour es su bebida propia o una bebida que ha nacido en Chile, cuando eso es discutible, ya que el pisco como bebida es como el Singani actualmente en muchísimas variedades del Perú, y como que hay toda una región que se llama pisco cabalmente, medio raro que los chilenos digan que eso ha nacido en Chile, pero no es novedad porque actualmente ya sabemos, hasta para los bailes folclóricos, los chilenos dicen pues que la diablada, la morenada, solo falta que digan los tobas también, son de origen chileno, pero bueno, eso como paréntesis. Entonces, los comerciantes peruanos trajeron, siguen trayendo muchísimas mercaderías, menos antes que ahora, pero esos mismos comerciantes fueron los que difundieron la noticia de que en el Perú ya había plena libertad, que esos grandes generales Bolívar y Sucre y otros los habían derrotado totalmente a los españoles, por lo cual había una gran, inmensa alegría, la cual se transmitió al Alto Perú, porque aquí los comerciantes recibieron esa información, que la difundieron, y claro, aquí hubo también gran algarabía por esos movimientos, aunque claro, algunos altoperuanos todavía pensaron que la situación era para tener cuidado, porque obviamente se enteraron que el general Olañeta, Antonio Olañeta, Pedro Antonio Olañeta, se había trasladado al Alto Perú y que estaba asentado en la ciudad de La Paz.
Claro que no era mucha gente, pero que mucha otra gente podía unirse por dinero a su ejército y truncar o frustrar las ganas o la necesidad de formalizar la independencia. Por lo que muchos altoperuanos le dijeron, por emisarios, le hicieron saber a Bolívar que querían que él coadyuve en la definición de lo que iba a pasar con la independencia del Alto Perú, y este general recibió la información y aunque tenía buenos datos, buena información de los altoperuanos y del territorio, no conocía el territorio, nuestro territorio, y por eso lo mandó a Antonio José de Sucre a este territorio. Lo hizo después de Año Nuevo, fiesta en la que seguramente hubo mucha alegría de parte de los peruanos principalmente y del propio Bolívar, que hay que empezar a decirlo, era un hombre que le gustaba la vida social, era un gran bailarín, era un gran bebedor, era también camorrero, también un gran estudioso, lector, pero después seguramente de celebrar en Año Nuevo, y lo de bailarín se puede corroborar porque, aparte de muchas lecturas, pero resulta que una vez yo estuve paseando por Quito en un autobús de doble piso, el piso de arriba descubierto, como son esos buses turísticos que también se ven en La Paz en algunas temporadas, y al pasar por una calle a la izquierda, porque se paró el bus porque había otros vehículos adelante, vimos a la izquierda, porque así nos los dijo también el guía. Miren qué dice ese letrero en una casa verde, me acuerdo. Y tenía su letrero que decía, aquí bailó Simón Bolívar, porque era famoso por esas cualidades de baile, entre otras cosas, y claro, era también ampliamente mujeriego, y claro, no hablamos ni bien ni mal de esas formas de conducta que tenía ese hombre, pero seguramente después de Año Nuevo pensó que había que definir la situación del Alto Perú y por eso envió a Antonio José de Sucre a este territorio, quien más bien tenía otro tipo de personalidad. Él era mucho más reservado, mucho más parco, si se quiere, más modesto en sus actitudes, en su conducta, y por eso no le agradó mucho la idea de trasladarse al Alto Perú, porque él quería irse al Ecuador, donde vivía y donde estaba su enamorada, o más que eso, su prometida, si se quiere, o su novia. Y bueno, él era un hombre más bien no como Bolívar, que le gustaba el jolgorio, la vida social, y además él sabía, Sucre, que amor de lejos es muy lejos, ¿no ve? Y por eso es que él, bueno, tenía esa preocupación, diríamos, de, bueno, querer volver además después de tanto combatir, caminar, sufrir, hambrear, como lo hicieron pues los soldados de ese y los otros ejércitos libertadores, el de San Martín también al cruzar gran parte de la cordillera de los Andes de Argentina hacia Chile, lugares totalmente frígidos. Pero Sucre sobre todo era soldado, además de ser ingeniero, era soldado militar leal, era el brazo derecho, el gran amigo de Bolívar, y por eso es que tuvo que aceptar la decisión de venir al Alto Perú, y así lo hizo. Y cabalgó, sus hombres caminaron, después de muchos días llegaron al Alto Perú, aunque antes en la localidad de Puno, que es la que limita por el lago Titicaca con el Alto Perú, la localidad más al sur del Perú, fue a su encuentro una comitiva de altoperuanos al mando de otro Olañeta, esta vez Casimiro Olañeta, sobrino del general Pedro Antonio,
y su asesor y su confidente, un abogado de los más hábiles de ese tiempo, quien le fue a dar encuentro a Sucre, quien tampoco conocía este territorio, y lo hizo para informarle de cómo era su gente, qué regiones había, qué cambios climáticos había, porque claro, si uno va a Puno, al Perú, es como el altiplano, como el alto nuestro, frío, yermo, de poca vegetación, y claro, parece que al entrar por el desaguadero todo fuera así. Y claro, cuando uno llega a la ciudad de La Paz y apenas avanza en vehículo 2 horas, ya se encuentra con vegetación frondosa, ¿no ve? Y muy agradable clima de los yungas, por ejemplo. Pero esa información y otra de cómo se estaba desarrollando la magra economía de los altoperuanos, la brindó Olañeta, quien cabalmente había también desertado de su cargo de asesor de su tío, Pedro Antonio Olañeta, porque claro, mucha gente, no solo él, el propio San Martín, dijimos, y después militares que iban a ser presidentes de Bolivia, como Pedro Blanco, como Miguel de Velasco, como Vallivian, fueron soldados realistas, pero que se pasaron al bando independentista o patriota porque, claro, vieron que ese ejército ya estaba en total bajada, podríamos decir, y eso, ese era el único camino más adecuado, porque, claro, todavía los militares pensarían en pelear, pero los abogados y otra gente, ¿qué iban a hacer? Simplemente era mejor, como lo hizo Casimiro Olañeta, cambiar de bando y luego hacerse el gran independentista, porque a partir de ese cambio y de muchas decisiones de Casimiro Olañeta, se desarrolló toda una corriente negativa que se llama el olañetismo cabalmente, o la posición de dos caras, en la que para unos está de una forma y para los otros de otra forma, o se venden al mejor postor, por decirlo así, lo que fue enseñado o trazado, si se quiere, por Casimiro Olañeta, pero reiterando que fue por la necesidad y el tiempo que a eso empujó a mucha gente. Entonces, Sucre, después de informarse, llegó a La Paz el 7 de febrero de ese 1825, y lugar de donde se retiró el ejército o todavía las tropas que quedaban, las tropas españolas al mando del general Olañeta, se retiraron hacia Potosí, porque todavía no estaban en capacidad de combatir, todavía no estaban totalmente armados y preparados, y sabiendo de las dotes militares y de la gran fuerza que tenía Antonio José de Sucre, porque la prueba era la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824 y la de Pichincha en el Ecuador, donde él también emergió como un gran militar, para que Olañeta se retirara al Perú, o mejor dicho, a Potosí, a la región de Tumusla, donde se parapetó, esperando que en algún momento pueda combatir contra Sucre y tal vez reeditar, se podría decir, ese poderío español que en realidad era muy difícil ya de lograr, pero Sucre entró y bueno, con eso en realidad se inició un proceso de consolidación de la independencia, porque la gente los recibió a Sucre en La Paz con mucha algarabía, con mucha alegría, sabiendo que ese general era uno de los grandes líderes del Ejército Libertador y que él probablemente estaba trayendo la llave de la libertad formal de esta región y de su gente. Y por eso Sucre, que recibió con agrado ese recibimiento de flores, comida, música,
y tal vez no tanta bebida, porque por eso hemos hablado de que Bolívar era un bebedor. Sucre era más reservado para ello, pero supongamos que hubiese festejado ampliamente también el 7 y el 8 de febrero, sin esperar mucho, sin esperar que pase su chaki, se dice, ¿no ve? Cuando uno bebe mucho. El 9 de febrero de ese mes, de ese año de 1825, él dictó su famoso decreto de 9 de febrero de 1825, que en realidad es la primera norma jurídica del Alto Perú que entró en plena vigencia. Plena vigencia, porque el estatuto de la Junta Tuitiva de 10 artículos que ya leímos, en realidad fue la primera norma, pero que no entró en plena vigencia, porque cabalmente los llamados protomártires de la independencia fueron derrotados, pues fueron eliminados, así literalmente, porque fueron colgados, pero Sucre, más bien con su decreto y con la fuerza militar de respaldo que estaba a su detrás, logró que ese instrumento jurídico sirviera cabalmente para la fundación del país, para la organización y para otros factores que, bueno, probablemente ustedes ya los han visto porque esa era la tarea, había que leer, pero ese es un instrumento del que hablaremos enseguida. Bueno, entonces, inicialmente, para no llamar, porque no sabemos si están todos, no puedo hacer esa tarea de control, voluntariamente, levante la mano el que desea hablar, hacer una introducción sobre el decreto del 9 de febrero, y Gary me dice quién es para darle la palabra. ¿Alguien quiere participar? Ya, ¿quién es? Ángela Llana, ¿verdad? No, doctor, yo no alzo mi mano. Levantó Ya, la mano pensé. Carola Jocelyn Mancilla, doctor. Ah, Carola Mancilla, perfecto. Tienes que poner en vista tu rostro, cámara, Carola. Esa es la condición para participar. Ya, doctor, un momentito, por favor. Muy bien. Listo. Y los que deseen participar, lo mismo, tienen que tener lista su cámara para que se les vea y se verifique que no es una simple lectura, porque si no les diría, a ver, Carola, lee esta parte o la otra, o tal artículo del decreto. Ya, Listo, doctor, Carola, muy ahora sí. bien. Perfecto. A ver, Carola, dinos cuántos considerandos y cuántos artículos tiene el decreto de 9 de febrero. Tiene 10 artículos, doctor. ¿Segura? Sí. No el de Pedro Domingo Murillo, el estatuto, sino el decreto de 9 de febrero. Ah, no, perdón. El decreto del 9 de febrero de José de Sucre es de 23 artículos. 23 o 21. 21 artículos. Ya, Sí, 21 artículos. 21. ¿Y cuántos considerandos? 4. Los Ya, considerandos eran 5, sí, 5. Era como que 5. lo que estaba al principio. Sí. 5, porque claro, en la versión del libro que usamos, yo los he enumerado incluso, porque los considerandos de una norma se pueden o no enumerar. En la técnica legislativa boliviana, para las sentencias, para las leyes, para los decretos, generalmente no se los enumera, pero cuando se lo hace, eso sirve para identificar rápidamente
¿Qué dice el tercer considerando, el último, el primero, etcétera? ¿Ve? Esa técnica legislativa la desarrollan, por ejemplo, los abogados de las Naciones Unidas, porque cuando ellos emiten algunas resoluciones de las Naciones Unidas, a veces sus normas tienen varios considerandos. Y entonces, para no estar buscando a ver cuál corresponde, mejor decir la número 4, a ver, vamos a aclarar, ampliar, etcétera. Por eso es que yo he optado para que hablemos de cómo se forman los decretos y esa es la idea. Ahora dime a ver, Carolao, dinos, ¿a qué se refiere el primer considerando de este decreto de 9 de febrero? ¿De qué habla básicamente? Eh, Nos habla de que este ejército, pasando el desaguadero, como que su única función o su único propósito es liberar a las provincias del Alto Perú de la opresión española. Claro. ¿Y qué es el desaguadero? ¿Tú sabes? Sí, es un río que es entre la provincia de, bueno, entre los ahora países de Perú y Bolivia. Claro, está bien. La provincia de Puno es la que tiene el río Desaguadero como afluente del lago Titicaca, porque Puno está al lado del lago Titicaca y el lago escurre hacia el territorio boliviano por el desaguadero, y ese es el límite. Y hace años, en 1825, también era el límite. Y claro, el desaguadero es una localidad de Puno, pero que también es de Bolivia. ¿No ven? ¿Qué dice el primer considerando? Que el ejército libertador ha cruzado el desaguadero. ¿Para qué? Porque podían pensar los altoperuanos u otra gente que, otra vez otro ejército está viniendo a dominarnos, como lo hicieron los españoles, ¿no ve? Esa podía ser la idea. Pero como tú has dicho y dice el considerando, ha venido a redimir, dice. ¿Qué quiere decir redimir? Liberar. A liberar a la gente del Alto Perú de la opresión española. Y claro, ahora que has hablado y ahora que estamos tocando ese decreto, hay que aclarar que los considerandos de una norma, como en este caso, este decreto, lo que hacen es justificar qué se va a decidir legalmente después. ¿Por qué se va a tomar tal o cual decisión? Los considerandos son la parte informativa o preparatoria que va a desarrollar luego la parte resolutiva, que es la segunda parte de una norma, para que no se crea que son decisiones abusivas, arbitrarias, apuradas o dominantes, como la de los reyes. Ellos decidían lo que querían, sus leyes, como las ordenanzas pragmáticas, cédulas reales, decidían sin mucho justificar por qué iban a tomar una decisión. Era decisión del rey y listo. No hay que olvidar que supuestamente los reyes eran gobernantes porque Dios, el Dios cristiano, les había dado el poder y por tanto no tenían que justificar prácticamente nada. Pero ya en un sistema republicano como en el que vivimos, ya las normas se tienen que justificar y eso se hace a través de los considerandos o la parte considerativa, así se llama de una norma, para luego en la parte resolutiva, que son los artículos, decidir uno por uno, sean pocos, 21 en este caso, o sean más de 1500 como del Código Civil actual, lo que sea conveniente para la sociedad. Entonces, una norma jurídica tiene siempre un nombre, un número, pero este decreto de Sucre no tenía nombre excepto así, decreto de 9 de febrero de 1825, y tampoco tenía número porque todavía no había ni Bolivia, no había ni Estado formado, pero ya es una norma que se identifica por su
categoría jurídica de decreto y su fecha. Y claro, este y cualquier otro instrumento legal, como ya lo comentamos antes, incluso para el trabajo que tienen que hacer de exposición, de investigación, tiene que tener cualquier norma jurídica un responsable. A veces las normas, como este decreto, dice decreto de 9 de febrero de 1825, y como un resumen al comienzo, como que dice, convocatoria a la Asamblea General de Diputados de las provincias del Alto Perú. Es decir, ¿para qué se ha dictado ese decreto? Podían preguntar antes y ahora también las personas al propio Sucre o a la gente que estaba con él, y es para convocar, se diría como dice su encabezamiento, a una asamblea general de diputados. ¿Pero cuáles diputados? A los que se van a elegir. Tal vez el decreto diga, y evidentemente lo dice si han leído, que se convoca a diputados de las diferentes regiones del Alto Perú a una Asamblea General de Diputados de las provincias. ¿Qué quiere decir provincias? Que nuestro país antiguamente tenía como denominación de sus más grandes regiones ya la de provincia. Para 1825 ya no había intendencias, ya no había subdelegaciones, como hemos visto en el estatuto de la Junta Tuitiva, sino se llamaban provincias, las 4 iniciales intendencias que eran La Paz, Potosí, Charcas o La Plata y Santa Cruz, con el adherido de Cochabamba como parte de Santa Cruz, pero que todavía no era provincia, y término de división territorial que luego se va a convertir en departamento. Cabalmente Sucre, Antonio José de Sucre, con formación del derecho borbónico, aunque él no era abogado ni tenía, digamos, una formación jurídica como para realizar aquello, pero tenía preparación y experiencia de lectura de otras normas jurídicas que como Bolívar revisaban para ver qué era lo más conveniente para los diferentes territorios que habían liberado. Y entonces Sucre dictó esta norma con ese criterio de los Borbones franceses y cabalmente, si han leído en algún lugar, alguna parte del decreto, dice que más bien en este territorio ahora hay departamentos, ya no solamente provincias, porque estas van a ser parte cabalmente de los departamentos, aunque todavía no con esa denominación, sino se van a llamar partidos, término que hemos visto, ¿no ve? En el decreto, en el estatuto de la Junta Tuitiva, el término partido, que no se refiere a partido político, sino a una unidad territorial. Entonces, el encabezamiento ya lo hemos visto, y luego el responsable tiene que identificarse. Por eso dice Antonio José de Sucre, general en jefe del Ejército Unido Libertador. Dice general en jefe, no dice comandante en jefe, porque ese comandante era Simón Bolívar, y quien estaba en el Perú, porque allí lo habían nombrado incluso presidente, aunque con el cargo de protector, y por eso lo envió, porque el Ejército Libertador de Bolívar seguía activo y por eso lo envió a Sucre, a este territorio, y aquí, y antes también, era el general en jefe que cabalmente empieza a tomar decisiones. Por eso dice en la parte ya considerativa, como ha dicho Carola Mansilla, que el Ejército Libertador ha cruzado la región y el río Desaguadero, internándose al Alto Perú, para liberar a estas provincias, a la gente de las provincias, de la opresión española, y dice al final
dejándolas en la posesión de sus derechos. ¿Cuáles derechos? La libertad, pues, para empezar. Ese tiene que ser uno de los primeros derechos que se desarrolle, que se ejercite en este territorio, y eso es lo que hay que consolidar. Como vamos a decidir luego, se diría entre líneas por este decreto. Y otros derechos, como claro, el derecho a la vida, la seguridad, la propiedad, cosas que la gente quiere pues en todo tiempo, que se protejan mis derechos. Y claro, ese tiempo no había una constitución todavía, pero si pensamos en nuestra actual constitución, ella pues establece una serie ya muy amplia de derechos, pero estamos en febrero de 1825, en que por lo menos este ejército libertador va a ser el que trate de consolidar derechos que luego se aclarará. Listo. ¿Quién otro quiere participar? Levante la mano. Gary, ¿quién es? Guarachi, Poma y Andira, doctor. ¿Yandira qué? Guarachi, Poma. Ya. Yandira Guarachi. El segundo considerando, ¿qué dice? El segundo considerado se trata más que todo sobre, dice que el ejército no debe intervenir en negocios domésticos del pueblo y que es necesario que las provincias tengan su propio gobierno, pero también que las leyes militares tienen que, no pueden abandonarlos para que no pueden abandonar a los pueblos para que no haya desorden. Claro, está bien. Elena y Andira, listo. Evidentemente, un ejército, antes y ahora, tiene sus propias normas. En el segundo libro que estamos utilizando, es decir, este libro que utilizamos ya a partir de hoy más formalmente, hay un capítulo que se refiere a las normas militares, que está como capítulo séptimo, página 129 y siguiente. Porque los que no sabíamos, claro, los varones se han hecho servicio militar o premilitar, tal vez también algunas chicas, saben que los militares tienen pues sus propias normas. Hay una ley de las Fuerzas Armadas, ley orgánica de las Fuerzas Armadas se llama, pero además ellos tienen su propio código penal militar, su código procesal militar y otras normas que las aplican para sus propios fines. Y eso había también antes, ya desde los romanos tenían sus propias normas militares, pero eso está diciendo el segundo considerando, que como dijimos, trata de justificar lo que se va a decidir. Porque para empezar está diciendo Sucre, porque él es el que ha escrito o ha dictado a su secretario o a alguien que sepa escribir esa norma. No estamos acá entrando a este territorio para sujetar a la gente, para someter a la gente a nuestras propias normas militares, sino para que la gente haga lo que vea conveniente, pero sobre todo para que no se desorganice, para que no se desordene. Porque cuando no hay jefes, no hay líderes, sean civiles y especialmente militares, ese tiempo la gente podía irse al bando de Olañeta o declararse como grupos irregulares de guerrilleros, como lo había hecho esos 16 o 15 y pico años antes de este año. Después de Pedro Domingo Murillo, hubieron muchos ejércitos o muchas tropas irregulares que se asentaron en varios territorios del país, llamados republiquetas, ¿no ve? La republiqueta de Ayo, por dar un ejemplo, en todo el país. Claro, no pudieron eliminar, derrotar al ejército español, pero por lo menos intentaron diezmarlo, reducirlo
hasta que tuvieron que venir, como lo está haciendo Sucre con este ejército que entró al Alto Perú y empezó ya a organizar a la gente y sus territorios con esta norma, por ejemplo. Pero a ver, Elena Guarachi dice, no quiere dejar, a ver, vamos a leer textualmente, que no correspondiendo al ejército intervenir en los negocios domésticos de estos pueblos. ¿Qué querría decir los negocios domésticos? ¿Tú has pensado, has aclarado para ti misma o no? Bueno, cuando se refiere yo pienso que si dice a los negocios domésticos no podrían meterse en sus normas o bueno, yo pienso que en sus normas, sus reglas del pueblo. Ya, lo que pasa es que ese término hay que tener cuidado, porque negocio para nosotros parece algo comercial, ¿no ve? Tengo mi negocio, es un negocio, compra-venta de cualquier cosa. Es un término del derecho comercial. Pero antes, negocio quería decir asunto, simplemente, no negocio de compra-venta. Porque si no, Sucre estaría diciendo, no queremos intervenir en lo que venden, en lo que compran, no. Quiere decir, no queremos intervenir en los asuntos propios de estos pueblos. Las cosas que hagan lo que hagan, sean negocios o sean estudios, sea lo que fuere. Eso, para eso hemos venido, están diciendo. ¿Ve? Entonces, esa es una justificación, porque reiteramos, si no, otra gente podría haber dicho, este ejército seguro nos va a dominar también, dice que los han derrotado los españoles y seguro a nosotros nos van a también dominar. No, más bien está diciendo que nosotros no queremos intervenir, solo hemos venido para cuidar que no se desorganicen y por ello no vamos a utilizar ni nuestras normas militares, ¿no ve? Listo, ya está bien, Elena, ya te he anotado. ¿Quién más quiere participar? Otro que quiera participar. A ver, ¿quién es, Gary? Yaeli, Nicola, Pasa, Ya, Yaeli Tintay. Paz. Yaeli Nicola Paz. Ya, el tercer considerando, ¿a qué se refiere, Yaeli? Bueno, el tercer considerando se refiere a que no había con quién hacer un acuerdo respecto a la pertenencia del territorio del Alto Perú. En este caso se refiere a lo que es el Virreinato de Buenos Aires. Y ahí nos aclara que como no tienen un gobierno, no hay con quién quedar algún tratado. Ya, muy bien. Lo que pasa es que eso reitera lo que dijimos antes, y ustedes tal vez se han percatado, de que si bien Argentina ya era un territorio y un país independiente, como era y sigue siendo federal, había regiones que todavía no tenían un gobierno legítimo. Entre ellos estaban peleando, podríamos decir, por hacerse del gobierno. Se creían presidenciables, como hasta ahora muchos, ¿no? Aunque ya no solo militares, pero allí todavía estaban peleando entre ellos. Por eso, textualmente, como la parte considerativa nos informa y justifica, o justifica e informa, Sucre dice que el antiguo virreinato de Buenos Aires, a quienes ellas pertenecían, ¿quiénes eran ellas? Las provincias del Alto Perú, a tiempo de la Revolución de América, es decir, cuando se empezó el proceso de independencia. Carece de un gobierno general. ¿Ven? No tiene un gobierno general. Hay gobierno en Argentina, está diciendo Sucre, pero no es un gobierno general que represente completa, legal y legítimamente la, la autoridad de todas las provincias. ¿Ve? No se sentían representados por Buenos Aires, muchos territorios y gente de la Argentina, y por eso es que está diciendo no se puede llegar a un acuerdo con Argentina, para que no crean los argentinos que aquí hemos venido a avasallar, a desconocer sus probables derechos, porque por eso enviaron pues ejércitos libertadores, se llama, pero no hay, dice, una autoridad que les represente a todos. Por consiguiente,
no hay con quién hablar para llegar a un acuerdo sobre ellas, es decir, sobre las provincias. ¿Ve? Eso está diciendo el considerando cuarto. O tercero. El cuarto, ¿quién quiere aclarar? ¿Quién es, Gary? Elmer Nina Viracocha, doctor. Elmer Nina. A ver, está al final Elmer. Ya, enseguida, Elmer, tengo una persona en mi oficina donde estoy enseguida. Ahora sí, Elmer, ¿qué nos puedes decir del considerando cuarto? Bien, el considerado cuarto dice que este acuerdo debe surgir de la composición de un acuerdo de liberación entre las provincias y además tiene que estar sujeto a un convenio entre el Congreso del Perú y del Río de la Plata, ¿no? Claro, es decir, ¿cómo se va a definir la situación o la suerte de los altoperuanos? Está diciendo en el considerando cuarto. Eso tiene que surgir de una decisión de los propios altoperuanos, pero que sepan los bajoperuanos, es decir, el Congreso del Perú, que ya había, y del Congreso de la Argentina, que pronto se va, o algún rato se va a formar, ¿no ve? Está diciendo, y el que se forme en el Río de la Plata, quiere decir, se va a formar un Congreso y ellos tienen que expresar su acuerdo, porque ese tiempo, recordemos que muchos altoperuanos querían ser parte de la Argentina, otros querían seguir siendo, como eran altoperuanos, del Perú, y otros todavía despistados, diríamos, pensaban que el sistema monárquico era el adecuado, pero Sucre está diciendo, no, 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 aquí tiene que haber una decisión de los propios altoperuanos, cabalmente va a haber una asamblea, por eso parece este decreto, una asamblea que decida qué van a hacer, y claro, ya sabemos felizmente que los altoperuanos optaron por la independencia, dejando a un lado los criterios de ser parte del Bajo Perú y de la Argentina, pero eso muestra que Sucre no iba a imponer lo que él pensara sobre este territorio y su gente, sino que él está diciendo, yo voy a hacer lo que ustedes quieran, es decir, si ustedes se organizan, como yo estoy sugiriendo con este decreto, en una asamblea, probablemente ustedes definan, porque él podía decir, no, no, aquí yo estoy viniendo en representación del máximo jefe militar de Sudamérica que ha derrotado a los españoles y aquí van a hacer esto y lo otro. No, no, él está diciendo el arreglo va a ser de los propios representantes. Porque, ¿qué dice? A ver, textualmente. ¿Qué este arreglo? ¿Cuál arreglo? El arreglo de la situación, pues, de los altoperuanos. Debe ser el resultado de las deliberaciones de las provincias. Es decir, claro, las provincias no deliberan, sino los habitantes de las provincias, que quería decir, tiene algunos pequeños hierros o errores este decreto, pero eso es fruto de quien no era pues experto en la elaboración de decretos, sino que solamente tenía la voluntad de organizar a la gente mediante una norma jurídica, no solamente con normas militares, una norma jurídica para todo el pueblo, y está diciendo, tienen que deliberar, pues, en la Asamblea General. Por eso esta va a ser la primera asamblea deliberante del país, que luego se va a convertir en constituyente y cabalmente va a ser gracias a este decreto. Entonces, eso es lo que dice el cuarto. Y el quinto, ¿quién va a aclarar?
¿Quién es? Gary. Fabiola Benítez, doctor. Ya, Gabriela, ¿qué dice? O Fabiola, ¿qué dice el quinto considerando? Bueno, el quinto considerando nos habla Eso. que siendo la mayor parte del Ejército Libertador siendo compuesto por tropas colombianas, no es otra la incumbencia de este que dar libertad al país y dejarlo en soberanía. O sea, dejar al pueblo en plena libertad de la soberanía, dando un testimonio de justicia, generosidad y principios. Claro. Lo primero que nos ha informado Sucre es que el Ejército Libertador había sido de gente de varios lugares. ¿Ve? No era un ejército nacional, sino la mayoría eran colombianos, pero ahí había venezolanos, chilenos, alto Perú, etcétera, porque así era ese tiempo, no era como ahora el ejército boliviano, sería medio raro que haya peruanos o chilenos o no sé qué, ¿no ve? Que han venido acá para liberar a la gente y dejarle el uso de su principal derecho. ¿Cuál era? Y es la soberanía. La soberanía es el poder del pueblo, el poder de decidir, de tomar decisiones. Entonces, a eso hemos venido. Y nosotros estamos dando testimonio, dice, como ejército de nuestra generosidad, somos buenos, no vamos a utilizar nuestras armas contra ustedes, etcétera. Bueno, de los considerandos, como lo hemos hecho, vamos a hacer un brevísimo repaso el miércoles, en que creo no va a haber mayor inconveniente. Y los artículos, ahora hay que leerlos para ver cuánto hemos entendido, qué más podemos aportar, de modo que sea más, como ahora hemos intentado, más participativa la clase. Entonces, ahora por la hora, y porque ya me está esperando gente para que les atienda en mi oficina, me despido hasta el miércoles entonces. Que estén bien todos, hasta luego. Chao, doctor, hasta Luego, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego a todos. No, Chao, doctor. chao. Hasta luego, doctor. Nos vemos, hasta luego. Mustafa Pi.